quería hablar un poco del papel de México en las Olimpiadas, pero específicamente del rol que tenemos nosotros como espectadores y también que tienen los medios de comunicación. Y a mí me genera, aquí sí lo voy a decir con un poco más de pasión, me genera mucha emoción, me genera mucha frustración y me genera molestia que de pronto seamos nosotros mismos, los mexicanos, un poco irresponsables a la hora de decir, y lo digo específicamente por algunos periodistas que según son muy, muy top y que terminen diciendo, no, es que el mexicano tiene una mentalidad mediocre, es que el mexicano no puede ser esto. ¿Y qué pasa? Y lo digo específicamente, ¿podemos decir nombre? Adelante. Vi una nota de José Ramón Fernández que dice que el mexicano tiene una mentalidad mediocre cuando no podemos hacer aseveraciones así de solo por decir, solo porque vende, porque nosotros somos mexicanos en primer lugar. Dos, nosotros, en este caso ustedes, tienen una gran responsabilidad. Ustedes son otros superhéroes que construyen realidades. Entonces imagínense qué pasa el niño que hoy está viendo las Olimpiadas, que hoy seguramente le duele que México no haya ganado, que hoy seguramente sueña con algún día ganar y de pronto escucha, y no solo escucha a uno, sino que a partir de esa persona se replican muchos más mensajes de esta manera y a la larga se limita el propio deportista, la propia mentalidad del mexicano se limita. Cuando yo considero todo lo contrario y creo que en esta parte vamos a coincidir y no solo en el deporte, yo creo que en México tenemos personas altamente competitivas. Tenemos realmente verdaderos campeones. Lamentablemente, no se ve reflejado en los resultados competitivos, pero, por ejemplo, no nos dejemos llevar y tan sencillo, también hay algunos videos circulando en las redes de los deportistas, lo que tienen que hacer para entrenar, para poder entrenar relativamente o lo mejor posible, ¿no? Es decir, lo más cercano al alto rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el deportista mexicano que llega a las Olimpiadas es que ya se aventó una travesía de, de estar lidiando contra superar obstáculo tras obstáculo tras obstáculo y que eso te va desgastando. Una cosa que a mí me duele es que en México no es un tema de infraestructura, no es un tema económico. Desde mi punto de vista, que he tenido la oportunidad de estar un poco dentro de algunas organizaciones, tiene que ver con el liderazgo que está al frente. Y es ahí donde, en todo caso, tendríamos que voltear y exigir a esos liderazgos para que destinen realmente como se tiene que destinar, porque CONADE tiene no sé si ustedes conocen las instalaciones de CONADE, Sí, sí, sí. son buenísimas. ¿Cuál es el problema? Que de pronto están vacías. ¿Por qué? Porque el acceso no es lo mejor, porque de pronto no tienes a los profesionales adecuados para utilizarlo. ¿Por qué? Porque tienes instalaciones increíbles, pero no tienes suficientes practicantes de atletismo, no tienes suficientes practicantes de baloncesto, de natación. Entonces ahí es un problema que, y te voy a decir, yo soy futbolero, soy más especialista en fútbol, pero aún así, ustedes, si quieren llevar a un pequeño a entrenar, bueno, ustedes están en el norte del país, ahí tienen más opciones, pero realmente aquí o es fútbol, o es fútbol, o es fútbol. Los que quieren estudiar gimnasia ya es un costo muy elevado para la mayoría de la población. No se diga tenis, no se diga otros deportes. Entonces, a mí ahí sí, perdón que ya me extendí, pero sí creo que esto es un llamado de reflexión, de hacer reflexionar no a los deportistas, sino a los que lideran a esos deportistas, a la estructura del deporte. No, fíjate que yo coincido contigo y de hecho me he colgado y me he enarbolado esa bandera
desde hace un buen rato. Yo no hablo de falta de talentos, creo que talentos los hay, y en muchos ámbitos más allá de la cuestión deportiva, en la literatura, en la música, en la arquitectura, en las ciencias. Tenemos un montón de gente muy valiosa. Aquí el grave problema, como bien mencionas, es quiénes están arriba, quiénes se quedan con el dinero que debería estar destinado al verdadero talento, quiénes son los que contratan al compadre en vez de contratar, como bien dijiste, al entrenador adecuado, quiénes le dan chamba al amigo del compadre para hacerse cargo de una federación cuando no tienen ni idea de lo que está, de qué se trata el deporte. Vivimos en una sociedad a nivel, y qué bueno que lo mencionaste, a nivel gerencial, a nivel directivo, llena de fulanos incompetentes que tienen el lugar que tienen porque son buenísimos para lamer botas, aunque desconozcan completamente el tema para el que les asignaron un puesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Decimos, México es el país de las oportunidades, sí, de las oportunidades de aquellos que se saben empinar, de aquellos que se saben agachar, que saben decir que sí a todo, y en ese rubro no entran los atletas, en ese rubro entran un montón de directivos, un montón de rateros que tienen nuestro deporte hundido de una manera espantosa. Pues digo, pues sí, estamos de acuerdo, Carlos, Arturo, pero este discurso lo he escuchado desde que pues tengo 5 o 6 años, ¿no? O sea, con administraciones rojas, con administraciones azules o administración de ahora, ¿no? O sea, y sea, como decías, Carlos, ahorita es algo que hemos escuchado en general, ¿no? De nuestro país, que tiene absolutamente el potencial para ser una potencia mundial en todos los sentidos y desafortunadamente pues no lo es en gran parte porque pues los manejos son terribles desde manera histórica, ¿no? Entonces sí es muy frustrante porque en específico en el ciclo deportivo, olímpico en este caso, estamos a 3 años de París y honestamente, muchachos, híjoles, la posibilidad de que algo realmente cambie dramáticamente en 3 años va a estar en chino, ¿no? O sea, entonces tenemos que seguir pues celebrando a nuestros atletas individuales que por ahí pueden levantar la mano, ¿no? Honestamente, porque pues el cambio ese que se está pidiendo, estructural, generacional, vamos siendo realistas, no es ser pesimista, es ser realista. Aquí o sea, yo te preguntaría, Arturo, o sea, no tengo la respuesta de qué tendría que pasar para que todo se empezara medio a arreglar. Y aquí yo te pregunto, Arturo, ¿es cuestión de educación? Sí, y ojo, también esto lo lanzo no para defender al deportista, porque también no podemos ponerlo como un pretexto, no podemos ponerlo como, bueno, pues es que así estoy, y no, al contrario, como deportistas, todo el deportista que es de alto rendimiento sabe que tiene que superar obstáculos. Si este es un obstáculo más que superar, solamente que es un obstáculo, pues, complicado. Y es algo que tenemos que sortear. Y si no lo podemos cambiar, hacerlo a un lado y continuar. Y sí, yo sí creo completamente que es un tema de educación. Y de hecho, yo me iría mucho más al fondo. Y lo compartía hace poco en alguna clase que teníamos, que no es un tema del deporte de alto rendimiento, realmente es desde la iniciación y que también actualmente estamos viviendo situaciones más complicadas, pero yo lo decía, realmente nuestras clases de kinder, de primaria, de secundaria, que es la parte más cercana o la que es obligatoria, las clases de educación física no existen. Las clases de educación física, y perdón si hay un licenciado en educación física que me esté escuchando, pero realmente es recreo con un profesor. Porque, y digo, no quiero generalizar, pero en la mayoría de las casos, yo viví unas clases de educación física de paseo. ¿Y qué pasa? Que es donde te van a sentar las bases, donde te van a sentar el amor por el deporte, donde te van a desarrollar tus cualidades deportivas. Y si no las tienes, pues ya vas con un rezago de entrada. Muy distinto a lo que sucede en otros países, que desde tempranas edades ya están con estimulación, con muchos elementos específicos para desarrollarte en el deporte, para exponerte a deportes.
Porque capaz, y a lo mejor nosotros, yo jugué fútbol, pero porque no tuve a la mejor oportunidad de jugar tenis. Si a lo mejor en la escuela me hubieran puesto a practicar otro deporte, tal vez me hubiera gustado más o tal vez hubiera tenido más cualidades para ese deporte. Eso no lo sabemos si no tenemos esta estructura. Y es algo que yo estoy convencido que tenemos que provocar. También me decía ahí una persona, ¿y qué podemos hacer todas las personas que no estamos directamente en el deporte? Y yo los invito a que apoyen. Primero, que practiquen, que inculquen el deporte en las personas pequeñas, sus hijos, sus sobrinos, que los estimulen, que si conocen a un deportista, así como también para los artistas, tú lo decías, Carlos, apoyemos el talento. Si tú conoces a alguien, apóyale. Si necesita clases especiales, si necesita contratar a un nutriólogo, si necesita contratar a un psicólogo, apóyenle. ¿Por qué? Porque es la forma en la que podemos hacernos fuertes. Yo recuerdo y tengo ahí una influencia con España, porque uno de mis mentores es español, y él me platicaba que la forma en la que España dio un salto hacia obtener mejores resultados es cuando la iniciativa privada se metió al deporte. Entonces también hay que exhortar a la iniciativa Uy, privada. Arturo, en estos tiempos hablas de iniciativa privada, ya te van a decir que eres derechairo y que santo Dios, es increíble, ¿no? Es increíble, pero es cierto, yo creo que mucho tendría que ver eso con el aporte yo concuerdo plenamente con el aporte de la iniciativa privada para una mejor administración de los bienes destinados al deporte, porque está plenamente comprobado que donde hay injerencia de gobierno en el manejo de los dineros, normalmente nos va del carajo, ¿no? Terrible, pero es que así es, ¿no? Híjole. Sí, sí es complicado y de verdad, por ahí escuchaba también una declaración de, de uno de los atletas que estaba en los Juegos Olímpicos, que es frustrante también para ellos perder, que es muy frustrante, y encima que le reclamen que no consiguieron un lugar, es algo complejo, ¿no? Digo, ellos tendrán que lidiar, que nos contraten para que sepan lidiar con ese tipo de presiones. No, y de hecho nosotros, como Vértice, o sea, sabemos que nuestra labor es apoyar a los deportistas. Más allá de que tiene un costo, si hay un deportista que lo quiere incluir y no tiene las posibilidades de incluir el entrenamiento mental, generamos las posibilidades. Eso no es ningún inconveniente. Y así lo tendrían que hacer en todas las áreas. Yo estoy seguro que si un deportista necesita un preparador físico específico, que lo busque y si lo contacta, ese preparador físico le va a apoyar. Estoy convencido porque el deporte tiene algo en común, que es la pasión. Y entre deportistas nos apoyamos. Eso es algo también que es lo que quiero invitar a los deportistas, a los que no somos deportistas y podemos apoyar, que los apoyemos, porque es la forma en dar nuestro granito de arena y por qué no pensar el día de mañana tener más medallas olímpicas, tener más deportistas en lugares elite y tener más población que practique deporte también. Perfecto, mi querido Arturo, ¿en dónde los localizamos? En Vértice Alto Rendimiento, en nuestras redes sociales, página de Facebook, Instagram, y si eres deportista y necesitas apoyo, que nos contacten por ahí y nosotros podemos ver la manera de apoyarles, de vincularles con otros profesionales, porque sin duda alguna tenemos que hacer algo y este es nuestro granito de arena. Y ya para terminar, ¿le vas a ir al PSG? No. No, lo que yo voy a decir es más bien ya la presión que tiene el PSG, porque si con ese equipo que tienen, no, si de por sí ya tenían un equipazo, ahora es algo complicado gestionar. También ahí el tema mental de que se le va a enfrentar al PSG viene duro. ¿Qué te parece, Arturo, si para tu siguiente intervención nos platicas de los super equipos? Con todo gusto.
¿Algo similar a esto que hayas visto en otras especialidades o en otros equipos de fútbol? Hace ratito platicábamos de los Galácticos del Real Madrid que tenían un equipazo y no ganaron nada. Y el PSG puede tener, como dijiste, la misma presión y el dinero no te garantiza que sean campeones. Mi querido Arturo. Sin lugar a duda, y es un gran tema. Si quieres cerramos con eso, nada más para decir, un equipo o un deporte de equipo no se conforma de grandes deportistas o de grandes futbolistas en este caso, sino un gran equipo lo hace las grandes interacciones que hay dentro de esos futbolistas. Y muchas veces puedes tener al mejor en cada posición, pero si el mejor de esta posición con el de esta posición, sus fortalezas se traslapan con las fortalezas del que está al lado de él, más que sumar, pueden chocar. Y es ahí donde resta. Todo lo contrario, tú tienes que crear grandes equipos a través de esas grandes interacciones, esas grandes asociaciones. Y si no tienes a esas grandes personalidades, tienes que potenciar a esas personalidades y a esas interacciones, que es lo más importante. Jugar en equipo. Jugar en equipo. Fútbol asociación, nada más. Arturo, un abrazo. Abrazo y un gusto. Muchísimas gracias. Ahí está, señores, Arturo Velasco de Vértice Alto Rendimiento en Deportes platicando con todos ustedes.